Queridos hermanos, bienvenidos sean otra vez a un domingo aquí en línea para alabar y adorar a nuestro Padre y Señor Jesucristo. Acompáñame a darle gracias por este día para iniciar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite seguir viviendo un día más. Te damos muchas gracias, Señor, por toda esta situación que tú pones para nuestro bien, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que todo esto va a cooperar para nuestro bien, ya sea para crecimiento espiritual, para crecer en paciencia, en gozo. Sabemos que tú tienes el control de todo y te venimos a alabar y adorar, Señor. Gracias, Señor, por todo esto, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. $436. Bendiciones. ¿Cuántas tienes? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te
Fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los cielos dieron la visión, con el real consuelo de su gran error. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan, manos que sufrieron el clavo y la cruz, mano redentora de mi buen Jesús, de esas manos bellas yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión, y vertí mi llanto con el corazón, vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Vamos a entonar la alabanza 337, Él vino a mi corazón. Cuando Dios es el cambio creado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, mi alma una paz que cansaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino
Acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te quiero agradecer por todo lo que has provisto durante esta semana. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has regularizado mi trabajo, un poco la consulta al tiempo antes de la pandemia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto para este tiempo, que ha coincidido con la separación de mi mamá de su trabajo. Te doy muchas gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, también te quiero agradecer por mi salud. Te doy muchas gracias, Señor, porque la semana pasada estuve enfermo. Afortunadamente no fue de gravedad, no fue relacionado a coronavirus, pues era preocupación mía debido a mi exposición. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has restaurado mi salud conforme a tu tiempo y a tu voluntad. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te rogamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya.
Vamos a entonar la alabanza 338 a su nombre de gloria. 338. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he comprado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor es entregarse en alma y cuerpo a
que tú esperes algo para mí. Hermanos, quiero compartir el día 14 de este mes. Cumplimos 42 años de casados, Gloria y yo, y pues quiero que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar a esta edad, Señor, a cumplir estos 42 años de casados, y te pido que pues nos sigas ayudando. Sé que no ha sido fácil, pero con tu ayuda aquí estamos, Señor. Gracias porque pues nos has provisto de todo lo que necesitamos, y principalmente haber conocido a tu Hijo. Te damos gracias por esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor. Él es creador y dueño de todo, Él es creador y dueño de todo, Él es creador.
433 después de la tormenta. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su albor. La vida más perdida tiene esperanza del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad, pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Jesús hoy nos invita con voz bendita a ir a Él. Su paz nos asegura en prueba dura, Él siempre fiel. Con Cristo triunfaremos y en Él tenemos buen general. Marchemos victoriosos, siempre gozosos hasta el final. Marchemos victoriosos, siempre gozosos hasta el final. Grande
cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. $428, vencedor. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. En Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Pues vamos a pasar, hermanos, a la mesa del Señor. Me acompañan a leer en Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, los dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Nuestro Señor ya estaba pues preparando la Pascua, ya estaba anunciando lo que iba a venir, mostrándole a los discípulos que Él iba a morir por nosotros, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre. Y como dijo aquí, esta es la sangre o este es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto nos hace a nosotros, al confiar en Cristo como Salvador, tener una relación directamente con Dios. Y hoy estamos recordando ese sacrificio que hizo por nosotros con el jugo que representa su sangre y la galleta que representa su cuerpo. Nosotros podemos recordar lo que hizo por nosotros con estos elementos que significan eso, su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramada para limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar agradeciéndole por estos elementos. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos has librado del pecado, nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en quien tenemos esa redención. Agradecemos, Padre, que nos hayas dejado este memorial para recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad y ayúdanos, Señor, a poderlo celebrar como hasta ahora de una manera libre, de una manera que te agrade y te glorifique. Ayúdanos a presentarnos aquí de tal manera que podamos ser pues fieles a ti, reconociendo antes nuestras faltas y enmendándolas antes de venir a participar de la mesa que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por la galleta que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo que representa su sangre derramada por muchos. Te damos gracias por estos elementos y gracias porque Él resucitó con poder venciendo a la muerte. Te damos gracias por todas tus maravillas y bondades. Te agradecemos por este tiempo y por estos elementos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, me acompañan con oración, por favor. Señor, muchísimas gracias te damos por tus bendiciones, por todo tu amor para con nosotros. Te agradecemos, Padre, que en este tiempo de prueba tú nos tengas fieles a ti. Rogamos, Señor, que cada uno de los miembros de tu congregación, Jesús único camino al cielo, esté buscando hacer tu voluntad, tu justicia y demostrar tu amor para con los demás, teniendo un buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y no en las cosas de la tierra. Rogamos que a través de esta prueba tú nos sigas fortaleciendo con todo poder según la potencia de tu gloria para adquirir toda perseverancia y paciencia con gozo, así como lo dice tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en ella y ayúdanos a mantenernos firmes en hacer tu voluntad. Ruego por cada miembro de esta iglesia que nos ayudes a ser fieles a ti en el nombre de Cristo. Amén. Padre, también te queremos pedir por el grupo de jóvenes que por la pandemia no se han podido estar reuniendo, pero de vez en cuando nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Te pido por ellos, Señor, para que tú sigas tocando sus corazones y les des aliento y gozo a seguir estudiando tu palabra, para que su vida ahorita en cuarentena sea de provecho para adquirir conocimiento, práctica en hacer tu voluntad, Señor, sobre todo en la obediencia a nuestros padres. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta iglesia Jesús único camino al cielo y porque tú has mantenido las participaciones y cada vez hay más participaciones por parte de cada uno de los miembros de esta congregación. Te pedimos que sigas manteniendo esta participación para tu alabanza y gloria, Señor. Muchas gracias porque todo es por ti, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos orando.
Padre, te quiero dar gracias, Señor, por la vida de Sabás y Pepe, nuestros líderes aquí de la congregación. Te quisiera pedir por ellos para que tú les des sabiduría, prudencia para todas estas decisiones que son tan difíciles en este tiempo de pandemia, para poder tomar decisiones acorde a las necesidades de nuestra congregación. Te pido, Señor, que tú sigas fortaleciéndolos en esa fe, en la esperanza y el amor que es en tu Hijo Jesucristo. Te doy muchas gracias por sus vidas y te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Feliz aniversario, queremos hoy decir que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que les bendiga aún más, les colme de un futuro de bien prosperidad. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos a entonar la alabanza 612. Feliz, feliz cumpleaños. Yo deseamos para ti, que Dios Felicidades a los cumpleañeros. Hola a todos. Arrímate más para acá, Dana Isaac. Buenos días. Hola, hermanos. Bonito día. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Segunda de Timoteo 1:8. Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino antes bien participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Esto es bueno que nos reunamos, ¿verdad?, para alabar y bendecir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y darle gracias por todo, por su bendita palabra. Por allí en 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Él es fiel, su palabra es fiel, ¿verdad? Entonces, que Él nos ayude a serle fiel, imitar su fidelidad, ¿verdad? Él quiere que también seamos imitadores de Él como hijos amados, y que andemos en amor. Aquí en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, según algunos la tienen por tardar. Si Él es paciente, también nosotros debemos aprender su paciencia, porque pues yo necesito mucho la paciencia, ¿verdad? Y más su paciencia de Él, porque mi paciencia pues es impaciencia, no es paciencia. Aquí en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, le dice a los de allá de las 12 tribus, tener paciencia hasta la venida del Señor. Dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, pues a Él sea la gloria y la honra, solamente que nos use a nosotros para servirle y para vivir su palabra y compartirla, porque esto es bueno, su palabra es delicioso, deleitarse uno en su palabra santa y bendita, deleitarse uno en oración, deleitarse cuando está uno hablando de su palabra. Aquí en Santiago capítulo 1, por favor abren sus Biblias, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En sumo gozo, a veces yo no estoy ni en gozo, pero aquí me dice que en sumo gozo.
con Él pasamos la prueba, sin Él, pues no pasamos nada. Y sigue diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Él quiere que estemos en su palabra y que nos miremos por ahí, como dice también en Efesios 4:2, con todo humildad y mansedumbre, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor, pero el amor de Dios no el amor de nosotros. Y todo que sea para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él vive y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Muchas gracias, hermanos, y adelante con el Señor Jesucristo. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy, domingo, me gustaría que me acompañaran en sus traducciones en Hebreos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. En mi traducción de las Américas, que hay un subtema, como en otras traducciones también los manejan, Jesús superior a Moisés. Vamos a identificar en estos versículos que se está hablando de Jesús y por qué es la razón. Si ya lo tienen, menciona así, Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos, santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús es apóstol porque está representando a Dios ante nosotros, y sacerdote porque nos representa a cada uno de nosotros ante Dios. Continúa, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, el cual fue fiel. Jesús fue fiel porque dejó todo su crono, sin importar, para salvarnos, para hacerse hombre, para sufrir una espantosa muerte de cruz como un vil criminal y tener una sepultura, para así resucitar y nosotros ser testigos de ese llamamiento celestial. Continúa el 3, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Él ha sido considerado digno de más gloria, sencillamente porque Él es Dios. Nos lo reafirma en el siguiente versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. El que hace todas las cosas es Dios. Colosenses 1:16, ya muchos se lo sabrán, menciona, porque Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí en Colosenses está hablando de Jesús. Y si lo vemos en Hebreos 4, pero el que hace todas las cosas es Dios. Así que nos demos nuestra respuesta. Y Moisés fue fiel en toda casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda
sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, Cristo fue fiel, nos lo vuelve a mencionar. Así que nosotros igual manera, hermanos, seamos fieles, retengamos firmes nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, con esa fe firme e inquebrantable. Me acompañan a leer Juan capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Y estos versículos me animan en el sentido de que, pues a veces nosotros caemos en lo que cayó María. Nuestra vista a veces está en las cosas físicas, terrenales, y no en las cosas del Señor. Y eso en algún momento nos puede desanimar. En este tiempo de pandemia podemos estar desanimados porque no tenemos esa cercanía con nuestros hermanos, no estamos a lo mejor enfocados en la voluntad del Señor, estamos enfocados en ver lo que pasa a mi alrededor y eso nos puede quitar el ánimo. Pero vamos a ver qué pasó con María en estos momentos. Capítulo 20 de Juan, versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz por nuestros pecados, había sido sepultado y iba María a hacer su tradición de embalsamar el cuerpo. Entonces María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. En ese momento María no se percató de la situación y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Hasta este momento María tenía sus ojos puestos en la tierra o puestos en las cosas que ella podía ver físicamente. Estaba con sus ojos terrenales, si lo podemos decir de esa manera, viendo lo que sucedía a su alrededor. Pero fíjense bien cómo el amor del Señor abre los ojos de María a las cosas celestiales. Y Jesús le dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. En el momento en el que Jesús menciona su nombre, ella ve que es el Señor y entiende que es Él. No lo podía percibir de esa manera, pero en ese momento ella tiene abiertos, si se puede decir así, los ojos espirituales, se da cuenta que es nuestro Señor y lo reconoce y le dice maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. A veces nosotros estamos abrumados por las situaciones que tenemos a nuestro alrededor y eso no nos deja ver con los ojos espirituales. Nos abruma el estar encerrados en casa, el estar con problemas económicos, pero el Señor siempre nos ayuda a hacer su voluntad. Él siempre nos abre los ojos espirituales y eso es lo que pide hoy día nuestro Señor. Que pongamos nuestra fe en Él, que seamos fieles a Él para que Él nos muestre su voluntad a través de su palabra. A veces podemos estar leyendo en esta cuarentena la Biblia y no entendemos la palabra, pero roguémosle a Dios porque nos muestre su voluntad. Vamos a orar por esto.
Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu voluntad, que tú seas quien dirija nuestras vidas para poderla hacer, y más allá, que nos ayudes a entender con ojos espirituales qué es lo que quieres en nuestras vidas, a pesar de las pruebas que estamos pasando en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a estudiar tu palabra y memorizarla, y más allá poderla llevar a la práctica en nuestras vidas. Ruego, Señor, porque sea esto conforme tu voluntad y tu tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios porque nos mantiene nuevamente aquí para aprender de su palabra. Y el día de hoy quiero que me acompañen, por favor, a leer Marcos 10 del 42 al 45. Y en estos versículos vamos a ver cómo podemos ver el máximo ejemplo de servicio. ¿Y quién es ese máximo ejemplo de servicio? Nuestro Señor Jesucristo es el máximo, el número 1 ejemplo de servicio, y lo vamos a ver cómo fue desde su ministerio hasta su muerte y muerte de cruz, cómo Él sirvió y sirvió para el rescate de muchos. Y vamos a comenzar, y como preámbulo pues vemos que todo esto surge porque por ahí los apóstoles Jacobo y Juan pues estaban peleando porque querían ese puesto con el Señor Jesucristo, querían estar a la izquierda y a la derecha. Y entonces el Señor Jesucristo pues dice, no, de esto no se trata el reino de los cielos. Y es cuando Él interviene y les dice, número 42, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Y para esto podemos ver el ejemplo en las películas, esas películas de antes, donde se veía al rey, que él tenía pues muchas personas que le servían, que era el que daba la autoridad, que era el que mandaba, daba las órdenes, todo. Pero ellos estaban acostumbrados a hacer eso, pero nuestro Señor Jesucristo les dice, no, esto no es así. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos ser. Dice 43, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de nosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro siervo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, la grandeza en el reino de Dios depende del servicio a los demás. No es en qué posición tengan, ni cuántas personas tengan mi cargo, ni nada. No, es ese servicio que yo esté dando a los demás. Y nuestro Señor Jesucristo lo daba en todo momento. Vemos en los evangelios cómo se nos dice que nuestro Señor Jesucristo a veces con los discípulos no comían, sino que estaban sanando, predicando la palabra y todo, y a veces no alcanzaba el tiempo ni para comer. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da ese gran ejemplo de servicio. Y vamos a continuar, dice número 44, y cualquiera que desee ser el primero será siervo de todos. Todos. No nada más dice al que me cae bien, al que me invite el lonche, no, es a todos, al que me cae mal, al que a veces pues no aguanto, a todos debo de estar dispuesto yo, Julio, a servir, porque nuestro Señor Jesucristo no dijo nada más a no nada más al otro, no, Él, a pesar de que sabía que muchos lo iban a negar, Él de todos modos dio ese servicio para todos y no lo negó a nadie. Y también en este tiempo no nos lo niega a nadie, es para todo el que crea. Y vamos a leer el número 45 y dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, Dios perfecto, sin mancha, santo, aún ni Él vino para ser servido, hermano, vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Por eso les digo, nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo,
porque sirvió por cada uno de nosotros. Y no solo sirvió, sino que también vino a morir por mis pecados y por los pecados de todo aquel que crea en Él, para que sea salvo. Él llevó esos pecados, Él sirvió para que yo pudiera ser salvo y para que también cualquiera que crea en Él sea salvo, hermanos. Y como conclusión, me pongo a pensar yo en esto, digo, Julio, no importa quién sea, en dónde estés, cuál sea la hora, tu prioridad es servir. Debes de dejar atrás tu yo, debo de dejar atrás mi yo y ponerme al servicio de Dios, ponerme al servicio de lo que Dios quiere y servirle en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Muchas gracias, hermanos. Que Dios Padre nos ayude a estar sirviendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de los dones que Dios nos dio. El apóstol Pablo usó la imagen de un cuerpo para describir la iglesia, porque aunque todos somos un solo cuerpo y tenemos al mismo Dios, a cada miembro se le ha dado un don diferente y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nuestra diversidad en la forma de ayudar a los demás muestra la generosidad y la creatividad de Dios. Esforcémonos al máximo para mantener la unidad en la fe y el propósito sin perder de vista nuestra diversidad. Es verdad, tenemos distintas capacidades y trasfondos, idiomas y nacionalidades, pero compartimos el mismo Dios, el Creador que se deleita en tanta variedad. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 14. Dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, y a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos da a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Amada Iglesia, aquí estamos para estar escuchando la palabra de Dios. Me toca dar enseñanza este domingo y gracias porque están atentos a la palabra de Dios. Y pues vamos a orar para que Dios me guíe en la verdad, en amor, para que Él sea glorificado. Y también aquí está su iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo, crezca espiritualmente y así de esta manera pues ser más maduros. Y pues vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias que por tu voluntad estoy aquí
para enseñar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en mí, para que Él me dirija en la palabra de verdad que tú has dejado, que es la Biblia, y para esta tu amada iglesia, Jesús, único camino al cielo. Y así que aquí estamos para escucharte y enderezar nuestros caminos, para honrarte y glorificarte cada día más y más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, pues estamos estudiando la carta de los tesalonicenses que Pablo escribió desde Corinto. Desde Corinto escribió Pablo a esta iglesia y pues la cosa es que les recuerda, porque muchas cosas ya las saben. Entonces, de esta manera, Pablo usa mucho la palabra como ya saben, ¿verdad? Y así, entonces, Pablo escribió esta carta en el segundo viaje misionero y está escribiendo, repito, desde Corinto. Desde Corinto está escribiendo esta carta y es en el año más o menos 50, 51, por ahí. Es una de las primeras cartas y de esta manera estamos aquí viendo que el propósito de esta carta es que en cada capítulo Pablo anuncia el regreso del Señor Jesucristo. En cada capítulo él anuncia esto por instrucción del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar a leer lo que dice la Biblia. La Biblia sabemos que es la palabra de Dios y que debemos creer y poner por obra todo lo que Él nos ayude a compartir, a cómo andar, cómo agradar a Dios y así. Entonces, en este capítulo 4 hay 3 temas muy importantes, que es exhortación a la santidad, y otra es que abundemos o que abunden cada día más y más en el amor. Y otro tema muy importante es a partir del versículo 13 al 18, es la venida del Señor Jesucristo. Como les digo, en cada capítulo Pablo está mencionando la venida del Señor Jesucristo por instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a leer desde el capítulo 3:11. Dice, exhortación a la santidad. Desde aquí empieza la exhortación de Pablo a los de la iglesia de Tesalónica, exhortación a la santidad. Versículo 11, vamos a leer. Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Señor nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestros caminos a ustedes. Como ya les había dicho, que Pablo iguala al mismo nivel de deidad y de autoridad a Dios su Padre y a Jesús nuestro Señor. Entonces vamos a leer el versículo 12 que dice, y que el Señor les haga crecer y abundar. Fíjense, les haga crecer y abundar en
amor unos para con otros y para con todos, O sea, esto es desde el capítulo 3. El tema es muy importante, el amor. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes, dice Pablo, incluyendo a Silas y a Timoteo. Versículo 13. A fin de que Él, el Señor, afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esto es ya la segunda venida, cuando venga por segunda vez. Entonces, vamos a entrar ahora al capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos. Pablo se dirige con ruegos, pues, y exhortamos en el Señor Jesús. Ruegos y exhortaciones en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Entonces, las instrucciones a Pablo venían por el Señor Jesucristo, porque dice, por lo demás, hermanos, les rogamos, pues, y les exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones, Pablo, Silas y Timoteo recibieron del Señor Jesucristo instrucciones de cómo deben andar y agradar a Dios su Padre. Entonces, esto viene del Señor Jesucristo a través de Pablo. Y ahorita la palabra, la Biblia, está para nosotros hoy en día, esta su amada iglesia, Jesús, único camino al cielo. Entonces, estamos nosotros recibiendo instrucciones de parte del Señor Jesucristo, de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, de parte de Pablo que escribió, y aquí estamos recibiendo nosotros lo mejor, lo que viene de Dios. Dice, han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Entonces, es un vivir y un agradar a Dios. Las instrucciones vienen del Señor Jesucristo para la iglesia de Tesalónica y hoy en día también para nosotros. Como de hecho ya andan. Así abunden en ello más y más. ¿En qué deben abundar más y más? En la forma de estar viviendo en Cristo. La forma de estar viviendo en Cristo y agradar a Dios. O sea, que tenemos que imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, andar en santidad, andar en amor y también tener el carácter, andar en las buenas obras, el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera son instrucciones hoy en día para toda esta iglesia acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan. Ahora es para nosotros que debemos andar en la vida del Señor Jesucristo
y agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice hoy la palabra a nosotros? Que abundemos en ello más y más, en andar en Cristo y agradar a Dios, que abundemos más y más. Y luego versículo 2, pues saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Pues saben, ya saben, no son ignorantes, como también aquí en esta iglesia, pues ya sabemos, no somos ignorantes. Como ya saben, qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. ¿Qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús? Entonces, la autoridad es el Señor Jesucristo. Pablo era un instrumento para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día también estamos recibiendo instrucciones del Señor Jesucristo por medio de Pablo aquí en la Biblia. Entonces, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios. ¿Cuál es? Para esta iglesia, nuestra santificación. Es decir, que nos abstengamos de inmoralidad sexual. Entonces, la situación es que nosotros ya no debemos andar en inmoralidad sexual si es que anduvimos antes de conocer a Cristo. Ahora mucho menos. Entonces, dice, versículo 4, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santidad, en santificación y honor. Que cada uno de aquí de nosotros, dice, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Gracias a Dios que tenemos toda la Biblia completa y bien podemos ir a otras citas bíblicas y ahí ver cómo se complementa la misma palabra. Y la misma palabra de ninguna manera choca entre sí. Dice, vamos a ver, Primera de Corintios 7, que Pablo también escribió a los Corintios 7, versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, o por decir, por contraste, o pero, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, cada hermano tenga su propia mujer, y cada hermana tenga su propio marido. Versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Entonces aquí hay un mandamiento, Versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces Dios establece las condiciones de vida para el creyente en Cristo, para nosotros que hemos pasado de muerte a vida. Y así, de esta manera, nos está instruyendo el Señor Jesucristo por medio de Pablo en su palabra, la Biblia.
dice el versículo 5, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para que se dediquen a la oración, para que se dediquen a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio. Entonces, Satanás es el que tienta tanto al hombre como a la mujer a tener esas relaciones sexuales indebidas. Y así que Dios, ¿verdad? Creó al hombre con un cuerpo sexual, a la mujer también con un cuerpo sexual, pero que esta sexualidad se lleve a cabo dentro del matrimonio, únicamente dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, no antes. Antes, ¿verdad? Eso es un pecado de inmoralidad y también es un pecado de inmoralidad tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, de esta manera, Dios está prohibiendo la inmoralidad sexual para sus hijos y también para toda su creación, todos los hombres y todas las mujeres. Pero, por decir, los que no creen en la Biblia o no leen la Biblia o no han entendido, pues van a vivir buscando deleitar su propio cuerpo, sin darse cuenta o bien sin interesarles que están pecando contra Dios y están pecando contra ellos mismos. Bien, ahora regresemos aquí a Tesalónica, en Primera de Tesalónica de 4:5, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, los gentiles, como les digo, los que no han creído en Cristo, andan en sus propias pasiones, en sus propios delitos, andan satisfaciendo la carne, ya sea antes de casarse o fuera del matrimonio, andan buscando placeres inmorales, que esto ofende a Dios. Esto es pecado. Entonces nosotros tenemos que santificar a Cristo, a su Padre, al Espíritu Santo, los que estemos casados, ¿verdad? Dentro del matrimonio. De esa manera vamos a santificar a Dios. Y también, ¿verdad? Cuando todavía no estén casados, ¿cómo van a santificar a Dios? Absteniéndose de las inmoralidades sexuales, absteniéndose, dominio propio, viviendo por la fe, obediente a la palabra. Dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes se los dijimos y advertimos solemnemente. Para nada eran ignorantes. Ya Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo, ya había advertido, ya había dicho solemnemente, ¿verdad?, que un hermano no vaya a tener relaciones con la esposa de otro hermano. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Y qué más? Porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Entonces, el Señor es el vengador. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos, a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver
qué es lo que dice acerca de la venganza. Romanos 12 dice: bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su forma de pensar, sino condescendiente con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca pagar a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19. Amados, nunca se venguen ustedes mismos. Nunca se venguen ustedes mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en un lado y en otro hay concordancia con la palabra de Dios, porque Dios no se contradice, sino todo está en concordancia, porque Dios es perfecto, Él es sabio, Él es justo, Él todo lo sabe, Él no se equivoca. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. Y dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, Dios no nos ha llamado a impureza. ¿Cómo es esto? Estar mezclando, ¿verdad?, la santidad de Dios con el pecado de aquí abajo. Que todo esto es impureza, como ya les había dicho antes. Por decir, a una vaca se ordeña y sale leche pura, pero si le ponen agua, ya está contaminada, ya no es pura, ya es impura la leche. Entonces también así la santidad con que hemos sido llamados, no mezclemos con la vida terrenal que hay aquí abajo. Eso es pecado. Entonces no podemos estar revolviendo lo santo con lo vil, lo santo con lo vil, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces dice: por consiguiente, hace la conclusión, el que rechaza esto no rechaza a hombre. O sea, Pablo les está diciendo: no me están rechazando a mí, sino a Dios, en caso que ustedes no reciban la palabra. Entonces, están rechazando a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Entonces, aquí también hoy en día, todos los creyentes en Cristo hemos recibido de Dios su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para andar en santidad, para andar en santidad. Ahora, pues aquí termina de hablar de la exhortación a la santidad, y ahora va a poner de manifiesto Pablo, por autoridad del Señor Jesucristo, otra palabra. Dice: mas en cuanto al amor fraternal, ahora ya Pablo utiliza el tema amor fraternal, amor fraternal. Dice: no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos saben, ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, ya saben, han sido enseñados por Dios, o sea, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo,
por medio del mismo Pablo, ¿verdad? Que ya les han enseñado a amarse unos a otros. Dice el Señor Jesucristo, ¿quién puede amar hasta lo más no se pueda? El amor es el que entrega su vida por un amigo. Entonces, ese es un amor fraternal, inmenso, inmenso. Entonces, el que da su vida por un amigo, ese tiene un amor mayor, o sea, inmenso, inmenso. Versículo 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Entonces, ellos están practicando con los hermanos que están en toda Macedonia. Es como decir, en todo Guanajuato aquí, por decir, no nada más con los hermanos en Salamanca, sino también con todos los hermanos que están en Guanajuato. Así les dice Pablo. Pero, dice Pablo, les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, más y más. O sea, el amor, ¿verdad? Es inmenso. Inmenso amor fue el de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nuestros pecados en la cruz. Tuvo que bajar del cielo, dejó su trono y corona y vino aquí a sufrir, a ser maltratado, a morir como un maldito en esa cruz. De esa manera el Señor Jesucristo mostró su inmenso amor por todos nosotros, los que hemos creído, y también por los que no han creído. Pero los que no han creído no han aceptado, no han conocido su amor. Entonces no valoran ni saben y van a andar como quieren, siempre buscando para acá, como el asadón, para acá, nada para allá, nada para allá. Todo, ¿verdad? Egoísmo, ambición personal. Venga, primero estoy yo y después los demás. O primero estoy yo y después yo. Primero están mis dientes y después mis parientes. Entonces, gracias a Dios que el Señor Jesucristo no pensó así y nos amó en verdad, muriendo en esa terrible cruz. ¿Por qué? Porque nuestros pecados o el pecado es terrible. El pecado es terrible. Sea cual sea el pecado, es terrible. No hay un pecado que sea agradable a Dios. Todo pecado es infracción a la ley de Dios. Entonces dice que abunden en el amor fraternal más y más. Y esa es una exhortación que la misma Biblia nos hace aquí a nosotros, de esta iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Y luego, ¿qué viene en el versículo 11? Y quiere decir que no para. Dice en el 10, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. O sea que hay más. Y a que tengan por su propia ambición el llevar una vida tranquila. Entonces, aquí está otro mandamiento, ¿verdad? Llevar una vida tranquila. La persona que no lleva una vida tranquila está pecando contra Dios, ¿verdad? Por ahí en Filipenses dice, y por nada estén afligidos, por nada. Entonces hay una oración, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos tener
ambiciones así que de tal manera que la vida no la vivamos tranquilamente. Si tenemos ambiciones que no nos dan tranquilidad, entonces esas ambiciones no son buenas, no son buenas. Y entonces este es otro mandato. Y se ocupen en sus propios asuntos, es otro mandato. No ser metiche, como una vez me dijeron hace muchos años, cuando yo le platiqué a un hermano que iba a visitar a mis hijas, y me dijo el hermano, nada más no seas metiche. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Dice, y se ocupen de sus propios asuntos. Entonces, cada uno tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos, no ser metiches, no ser metiches. Dice otro mandato, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Es un mandato del Señor Jesucristo. No nada más el mandato es la santificación, sino el amor, sino también llevar una vida tranquila, también procurando vivir o ocuparnos en nuestros propios asuntos y trabajar con nuestras propias manos tal como les hemos mandado. Son mandamientos. Entonces, si cualquiera de estos alguien llega a fallar, pues entonces ya está pecando contra Dios. Y dice, versículo 12, a fin de que se conduzcan. El propósito es de todos estos mandamientos, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces, aquí el Señor Jesucristo es el que está instruyendo a Pablo, y Pablo le está diciendo a esta iglesia, por instrucciones del Señor Jesucristo, les mandamos esto, les decimos esto. Y así, de esta manera, pues hasta aquí vamos a llegar, hasta el versículo 12, y la otra, cuando me toque enseñar nuevamente acerca de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, voy a tocar este otro tema, que es la venida del Señor, la venida del Señor. Esto lo vamos a ver en la próxima enseñanza que yo les dé, primeramente Dios, la venida del Señor. Que esto Pablo lo está tocando en cada capítulo, Es el tema importante general de toda esta carta, y así como también lo que es la santidad, el amor y los demás mandamientos, porque luego nada más nos vamos con 2, 3 mandamientos y nos olvidamos de los demás. No, tenemos que tener en cuenta todos los mandamientos. Fíjense como dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ciñan su entendimiento para la acción, sean sabios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel les llamó es santo, así también sean santos en toda
su manera de vivir. Sean santos en toda su manera de vivir. No nada más en un mandamiento, en otro. En toda su manera de vivir. Sean santos en toda su manera de vivir. En toda. Ya sea no mentir, no enojarnos, no tener raíz de amargura, no robar, etcétera, etcétera y etcétera. Cada mandato del Señor Jesús, ¿verdad?, es para obedecer, para no caer en pecado, para no andar en el pecado. Y así, de esta manera, vamos a ver qué dice el versículo 16. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, tenemos que imitar a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿verdad?, en la santidad de ellos. Padre, muchas gracias por esta enseñanza de tu palabra que nos ayuda a no dejarnos vencer por el diablo en esas tentaciones para pecar contra ti, Padre, contra tu Hijo Jesucristo, contra Satanás, contra el Espíritu Santo y contra nosotros mismos y contra nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para no pecar contra ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.